Bienvenidos a Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que damos otra vuelta de tuerca a la razón que justifica la actual ofensiva arancelaria desatada por la administración de Donald Trump, porque ha generado, la verdad, un intenso debate en torno a los verdaderos objetivos que subyacen a una decisión tan contundente y tan rupturista sobre el statu quo previo. Si bien el discurso oficial se centra en que se empeña Washington con estas medidas en corregir un déficit comercial inasumible, al final muchos analistas sugieren que las motivaciones pueden ser más profundas y que Estados Unidos puede estar utilizando estas medidas para frenar el ascenso de potencias emergentes y asegurar su posición como hegemón global a futuro. Y no solo es la opinión de quien analiza esta situación a tenor de las variables que hay sobre la mesa, sino que incluso un ejercicio de mirada al pasado nos puede explicar muchas de las cosas que están pasando. Para comprender mejor esta hipótesis, hay que analizar analogías históricas con episodios similares. Un ejemplo paradigmático que se ajusta a esta situación perfectamente son los acuerdos del Plaza de 1985, donde un Estados Unidos que salía de un contexto de fatiga por la Guerra Fría, esa lucha por derrotar completamente a la Unión Soviética, que estaba a punto de concluir de forma positiva para Estados Unidos, sin embargo, le generó un contexto en aquel momento verdaderamente complejo de asumir, competencia económica, problemas también de déficit. ¿Qué se le ocurrió a Estados Unidos? Emplazar, entre otros, pero sobre todo a Japón, a que firmara un acuerdo en el que se apreciara la moneda nipona. El objetivo era claro: debilitar la competitividad de la industria japonesa, que estaba destacando de forma importante frente a la estadounidense y amenazaba con superarla en varios sectores, claro, completamente importantes y clave. Esto ya nos pone sobre la mesa un panorama, un escenario que tiene muchísimas analogías con lo actual. Aranceles contra el mundo entero, pero aranceles especialmente contra China. ¿Por qué? Porque China amenaza con superarte a futuro, y a un futuro no muy lejano, porque China es mucho más competitiva que tú ya en muchos aspectos clave. ¿Y qué has reconocido incluso dentro de tu plan comercial? No solo que quieres los aranceles para compensar el déficit, sino que quieres conseguir un dólar más barato para hacer tu industria más competitiva. La verdad es que bastante similar es el escenario al que se generó en 1985, y por eso hay que analizar también qué pasó después de esos acuerdos del Plaza. Pues fueron devastadores para la economía competidora, para Japón. Su economía entró en un periodo de estancamiento prolongado, una L en el crecimiento, venían de crecer mucho, bajaron, y esa pata de abajo de la L no solo es que se prolongara durante mucho tiempo, es que prácticamente sigue la L alargándose de forma horizontal en el tiempo. Por lo tanto, ojo a lo que te propone Estados Unidos, ojo a lo que firmas, porque las consecuencias son evidentes. Y esto proviene de una estrategia deliberada de Estados Unidos para laminar el potencial de un rival emergente, dañando su economía, su geopolítica, su competitividad, su capacidad para ser mejor que tú. Al comparar la situación del 85 con la actual, es evidente que surgen algunas diferencias. Es evidente que Japón era un país condicionado porque, si bien tenía una economía puntera y muy competitiva, no tenía ejército, venía lastrado por esa derrota en la Segunda Guerra Mundial que hizo que Estados Unidos tuviera presencia en el país, una presencia constante con bases militares. Pero además, incluso en variables como tamaño, como población, era muy inferior a Estados Unidos. Y ahora, sin embargo, nos encontramos con que el rival, el análogo al Japón de los acuerdos del Plaza, es China, una potencia de tamaño y población que son muy distintas a los de Japón. En tamaño físico es prácticamente equivalente a Estados Unidos, pero en población lo supera por muchísimo. Además, tiene una serie de circunstancias en su economía que no son realmente equiparables. Tiene, por ejemplo, casi el monopolio de las tierras raras que tanto necesita Estados Unidos, y eso lo hace ser no solo un rival, sino un proveedor importante. China podría utilizar su control sobre las tierras raras para restringir su exportación, no ya hacia Estados Unidos, sino incluso hacia Taiwán, que no nos engañemos, es el proveedor fundamental de la industria tecnológica de Estados Unidos. El gran elemento de ventaja competitiva que tiene Estados Unidos ahora mismo es su industria tecnológica. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a montar? ¿Qué va a implementar sin los chips de Taiwán? Ahí puede apretar, y mucho China.
Pero es que además, se me ocurren, hay 1.500 millones de espectadores que ven películas de Hollywood. ¿Quién te dice que no pueden prohibir la distribución de esas películas en China y cargarse un sector que es tan importante simbólicamente para la economía estadounidense? No en cifras, sino para el gran público. ¿Qué pasará entonces? Bueno, hay muchas diferencias entre las dos situaciones, pero también una analogía, la analogía de la intención de Estados Unidos. En cuanto a las diferencias, la capacidad de respuesta de China es muy superior. Es evidente que la ofensiva arancelaria de Trump puede, casi debe interpretarse como un ejercicio para contener el ascenso de una China que apunta a que va a ser el hegemón, compartido o no, durante la segunda mitad del siglo XXI. Pero es evidente que es una estrategia arriesgada, porque China posee herramientas y voluntad política, como está manifestando, para defender sus intereses y desafiar el orden mundial liderado por Estados Unidos. Ahora mismo, con ese 104% de aranceles impuesto por Estados Unidos, acaba de subir la propia China los aranceles que impone en reciprocidad. Por eso hay que entender que al final esto, lo que estamos viviendo, es una guerra, y que en una guerra todo vale. La potencia económica del mundo no está tomando solo decisiones comerciales, está utilizando la geoeconomía para intentar perpetuarse a futuro. Es evidente que es legítimo, cada cual puede defender sus intereses, pero al menos que no nos engañen, porque Trump tiene que reconocer que con estas medidas está destruyendo todo lo que creó la comunidad internacional durante los últimos 80 años, y lo está destruyendo con un solo objetivo, no el de la justicia, sino el de que Estados Unidos siga siendo el único gallo en el corral. O al menos lo está intentando. Veremos si tiene éxito o no. Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a parar. A la vuelta a titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. Son lo máximo. Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Cuando pasan casi 10 minutos de las 2 de la tarde, es momento de repasar en titulares la actualidad del día. Pablo Llanone, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy viaja a Washington el principal negociador designado por Japón para abordar los nuevos aranceles estadounidenses. Se suma al resto de negociadores que tratan de sellar acuerdos comerciales bilaterales con la Casa Blanca. En medio de estas conversaciones, Washington ha propuesto exenciones temporales para permitir a industrias clave como la tecnológica o la automotriz adaptarse a las posibles desvinculaciones casi totales de China, sede de las mayores producciones del mundo. Entre tanto, la Organización Mundial del Comercio publicará en Ginebra una actualización de sus perspectivas sobre la marcha del comercio internacional, golpeado por la guerra de los aranceles impulsada por el presidente de Estados Unidos. Y Xi Jinping prosigue con su gira por el sudeste asiático en busca de alianzas comerciales más fortalecidas. Hoy se reúne con el primer ministro malasio Anwar Ibrahim en Kuala Lumpur, donde se espera que firme varios acuerdos de cooperación bilateral similares a los alcanzados ayer en Vietnam. Mientras tanto, en Pekín, las subvenciones del gobierno chino a sus empresas despiertan quejas entre las compañías europeas que operan allí. El presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, Jens Euskelund, denuncia que esto afecta a la competitividad europea. Y como decíamos, la Organización Mundial del Comercio publica en Ginebra una actualización de sus perspectivas sobre la marcha del comercio internacional. En paralelo, se espera que el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, se pronuncie sobre el estado de la economía mundial. Lo hará en una conferencia de prensa virtual previa a las reuniones de primavera que su organismo celebrará la semana que viene en Washington junto al Fondo Monetario Internacional. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, llega a Teherán para una ronda de reuniones con las autoridades iraníes. Conversaciones que se producen en medio de los encuentros sobre materia nuclear entre Irán y Estados Unidos, cuyos negociadores tienen previsto volver a citarse el sábado en Omán. Con toda probabilidad, el Organismo Internacional de Energía Atómica reclamará a Teherán más transparencia y menos politización de la nuclearización. En Rusia finaliza la tregua energética entre Moscú y Kiev. Alto el fuego que se ha caracterizado por las constantes acusaciones de violación de un bando y de otro durante los últimos 30 días. Lejos de alcanzar el silencio bélico, hoy se han recrudecido los combates en el noreste de Ucrania, donde Rusia ha iniciado su ofensiva contra las provincias de Sumy y Kharkov. De momento, los expertos dicen que es poco probable que el ejército ruso consiga avanzar rápidamente hacia la capital regional. Y en Gaza, la nueva ofensiva israelí que empezó hace unos meses deja ya más de 1.600 muertos y 3.100 cadáveres bajo los escombros. Cifras que aumentan mientras Hamás e Israel tratan de negociar un alto el fuego que suponga la liberación de rehenes israelíes y presos palestinos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Momento ya de acercarnos más en profundidad a la actualidad geopolítica del día. China se prepara para el estrés económico que podrían provocarle los aranceles de Donald Trump. La economía del gigante asiático creció un 1,2% entre enero y marzo de este año, pero los aranceles estadounidenses representan un riesgo para China, no solo en las próximas semanas, sino también en los próximos meses. Rubén Gil. China salva el primer trimestre del año. La segunda mayor economía del mundo cierra los 3 primeros meses del ejercicio con una evolución mejor de la esperada, impulsada por el consumo y la actividad industrial, si bien el mercado teme que el país se frene en seco como consecuencia de la guerra arancelaria. En concreto, el PIB chino creció un 5,4% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar del impacto de los primeros movimientos proteccionistas de Donald Trump. La evolución de la economía china se sitúa por encima de las previsiones de los analistas, que estimaban un repunte de la economía del 5,1%. Javier Santa Cruz es economista. Lo que dice es que las políticas tanto fiscales como monetarias expansivas están funcionando, que es lo que se pretendía hacer en China desde hace ya unos cuantos trimestres, que la fase de recuperación, en este caso casi ya de expansión de su ciclo económico, está tirando fuerte y por tanto está confirmando las previsiones que teníamos y lo que ya las propias bolsas antes del golpe arancelario estaban anticipando. Los expertos no descartan, sin embargo, que los aranceles estadounidenses tengan un impacto ya directo en la economía china a partir del mes de abril. Las cadenas de suministro alertan se verán interrumpidas y es probable que se produzca un efecto dominó en muchos países. La incertidumbre, señalan, además es extremadamente alta para empresas e inversores. Desde Natixis vaticinan desaceleración en los próximos trimestres, mientras que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha revisado su previsión de crecimiento para 2025 y 2026.
2026. Estima ahora que China crezca un 4 y un 3,5% respectivamente ante las disputas comerciales entre Pekín y Washington. China, por cierto, acusa a Estados Unidos de empezar la guerra comercial y avisa: si Washington quiere dialogar, debe dejar de usar las amenazas y el chantaje. Así responde Pekín a la Casa Blanca, que ayer señaló que corresponde al gigante asiático dar el primer paso para llegar a un acuerdo arancelario. Caroline Levitt, portavoz de la Casa Blanca. La pelota está en el tejado de China. China necesita llegar a un acuerdo con nosotros. No tenemos que hacer un trato con ellos. No hay diferencia entre China y cualquier otro país, excepto que son mucho más grandes. Si China quiere lo que nosotros tenemos, lo que todos los países quieren, lo que tenemos el consumidor estadounidense, o dicho de otro modo, necesitan nuestro dinero. Además, dice Levitt, hay más de 15 acuerdos puestos sobre la mesa, propuestas que se están considerando activamente. Y para abordar ese posible diálogo con Estados Unidos, Pekín ha nombrado un nuevo representante para sus negociaciones comerciales en plena guerra arancelaria con Estados Unidos. Se trata de Li Chenggang, quien participó en negociaciones comerciales con Washington durante el primer mandato de Donald Trump. Xi Jinping, entre tanto, sigue gira por el sudeste asiático para tejer acuerdos comerciales. Hoy se reúne con el primer ministro malasio, Pablo Llanoné. Los objetivos de su encuentro con los líderes malasios son los mismos que con Camboya o Vietnam, donde ayer firmó hasta 45 acuerdos bilaterales. En un encuentro de Estado, el presidente chino ya se ha reunido con el rey de Malasia, Sultán Ibrahim Iskandar, con quien ha compartido el interés mutuo de llevar la amistad entre ambos países a otros 50 años dorados. Y es que se ha cumplido el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Malasia, tiempo en el que ambas economías se han convertido en ejes del desarrollo claves en la región. Además, como en el sur global también. De hecho, Malasia es la tercera economía más fuerte del sudeste asiático y a la vez es la que menos aranceles ha recibido por parte de Donald Trump, un 24% frente a los 46 o 49 que han acaecido sobre Vietnam o Camboya respectivamente. Se presentan dos oportunidades para Kuala Lumpur: aprovechar sus prerrogativas económicas con Washington a la vez que aumenta sus lazos comerciales con Pekín, cuyo intercambio comercial se cifra en aproximadamente 200.000 millones de dólares. Entre este monto de dinero destaca la importación de bienes tecnológicos malienses, especialmente de circuitos integrados, un insumo clave para la industria tecnológica de China. De momento, Xi Jinping se reunirá con el primer ministro, con el que es más que probable que firme acuerdos en torno a energía, manufactura, sanidad y lazos culturales. Y sobre China hablaron ayer el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el ministro de Economía Carlos Cuerpo. Defendió el acercamiento de la Unión Europea al gigante asiático. Hemos tenido una conversación abierta y franca, y yo diría que muy útil, sobre todos los aspectos ahora en materia de economía internacional, incluyendo, por supuesto, las relaciones tanto de Estados Unidos como de España y de la Unión Europea con algunos de los actores económicos más importantes, incluyendo también, por supuesto, China. Cuerpo destacó además la voluntad de Washington de llegar a un acuerdo negociado con sus socios en la guerra comercial. Por lo tanto, para nosotros se confirma esa puerta abierta a la negociación que se abrió la semana pasada con la moratoria de 90 días y aquí estamos convencidos que, liderando esta negociación por parte europea el comisario Šefčovič, podremos llegar a un acuerdo que sea equilibrado, justo y beneficioso para ambas partes. Estados Unidos, entre tanto, pide a España un aumento del gasto en defensa y la eliminación de la llamada tasa Google. Gemma González. Estados Unidos quiere que España aumente el gasto que dedica a defensa y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha comprometido con Scott Bessent en invertir al menos un 2% del PIB al gasto, pero ha abogado por ampliar el concepto de seguridad. Efectivamente, hemos estado hablando también de los elementos relacionados con el gasto en defensa, en seguridad, tanto en el marco de la OTAN como en el marco de la Unión Europea, ¿no? Este objetivo de la Unión Europea de avanzar en el refuerzo de nuestras capacidades de seguridad y defensa, y ahí por supuesto que nosotros hemos puesto sobre la mesa los argumentos que ha puesto el presidente del Gobierno, señalando que no solo hablemos de defensa, sino que ampliemos el concepto de seguridad, que para un país como España los elementos relacionados, por ejemplo, con la ciberseguridad son elementos fundamentales. Y luego también, por supuesto, que desde España vamos a cumplir con el objetivo del 2% que ya teníamos en el marco de la OTAN y que lo haremos de manera adelantada. Junto al aumento del gasto en defensa, Estados Unidos ha mostrado su desacuerdo al impuesto sobre servicios digitales aplicado por España y otros países, así como a otras barreras no arancelarias. La llamada tasa Google, que el gobierno español de momento descarta eliminar. 140 países de la OCDE, recordemos, firmaron en 2021 un acuerdo para incrementar la fiscalidad de las grandes tecnológicas, de manera que pagaran en todos los países en los que operan, y la introducción de un tipo mínimo para las grandes multinacionales. Bruselas replicó la segunda parte con un
impuesto mínimo del 15% a las grandes sociedades. Pero la denominada tasa Google quedó encallada y solo la activaron algunos países, entre ellos España. Por cierto, que Donald Trump, que este miércoles se reúne con los representantes japoneses, ha puesto su foco ahora en los chips, nuevos aranceles que podrían costar a los fabricantes estadounidenses de equipos de semiconductores más de $1.000 millones al año. Cada uno de los 3 mayores fabricantes de equipos de chips en Estados Unidos, Apple, Materials, Lam Research y KLA, pueden sufrir una pérdida de aproximadamente $350 millones en un año en relación con los aranceles. Javier Santa Cruz, economista. Habiendo una cierta restricción en las cadenas de producción y por tanto el mercado lo que en este caso puede tener es que se pueda producir no quizás desabastecimiento, pero sí, por ejemplo, encarecimiento sustancial de los precios de algunos de esos componentes. Los fabricantes de equipos de chips ya han perdido miles de millones en ingresos después de que el expresidente estadounidense Joe Biden implementara una serie de controles de exportaciones destinados a frenar el envío de equipos avanzados de fabricación de semiconductores a entidades chinas. Y caídas este miércoles con fuerza también para Nvidia, que en la preapertura de Wall Street opera con una caída superior al 6% tras comunicar que asumirá cargos por valor de unos 4.800 millones de euros después de que el gobierno de Donald Trump haya limitado las exportaciones de su chip de inteligencia artificial H20 a China, un mercado clave para uno de sus chips más populares. Administración la de Donald Trump, que no lleva ni 100 días en la Casa Blanca y que, según el expresidente Joe Biden, está generando una destrucción impresionante. Menos de 100 días esta nueva administración ha hecho tanto daño y tanta destrucción. Es algo impresionante que pueda suceder tan pronto. Han atacado con un hacha a la Administración de la Seguridad Social, despidiendo a 7.000 trabajadores, 7.000 en ese tiempo, incluyendo funcionarios de carrera. Ahora se están preparando para despedir a más gente. Situación la generada por la administración Trump, que está alejando incluso al turismo. Millones de ciudadanos europeos han decidido cancelar sus viajes a Estados Unidos, provocando una fuerte caída en las tasas de turismo. Pablo. Este marzo, las visitas de extranjeros de Europa a Estados Unidos se han reducido un 17% en comparación al mes de marzo del ejercicio anterior. Asimismo, la demanda de viajes ha comenzado a bajar y se prevé una caída del 5% en los turistas europeos. En estas cifras es importante saber que no se está tomando en consideración otros orígenes que también podrían sumarse a este boicot turístico. Nueva York, San Francisco, el Cañón del Colorado o Las Vegas no solo están dejando de ser destinos altamente demandados, sino que se están abaratando al mismo tiempo que el valor del dólar. Si ni siquiera con la caída de precios el turismo da su brazo a torcer, es porque las razones que subyacen trascienden al precio. Ante la incertidumbre por la impredecible conducta de Donald Trump, muchas personas temen que sus viajes de estudios o personales puedan acabar en problemas imprevistos. Además, la actitud del presidente estadounidense a los extranjeros desalienta a parte del público a viajar al país norteamericano. Por lo pronto, esta caída del turismo en marzo, dicen los expertos, podría repuntar. El verdadero impacto podría consumarse en diciembre, momento en el que, debido a la Navidad, Estados Unidos se convierte año tras año en el destino por excelencia. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y repasamos ya las principales cabeceras internacionales. Hoy Rusia ha encarcelado a 4 periodistas por presuntos vínculos con el grupo anticorrupción de Alexei Navalny, una iniciativa que destapa escándalos políticos tachada de extremista por el Kremlin. Desde The Guardian informan de que en los últimos tiempos las persecuciones a figuras de la oposición, periodistas independientes, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes y corrientes que suelen ser críticos con el Kremlin se han incrementado todavía más. Han encarcelado a cientos de ellos y obligado a miles a huir del país, dice el rotativo británico. Por otro lado, el medio galo Le Monde dice que este ascenso en las persecuciones es consecuencia de la guerra con Ucrania. Y las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre la nuclearización de Teherán siguen atrayendo las miradas de los medios regionales. Al Jazeera se hace eco de lo que dice el enviado estadounidense a Oriente Medio. Según Steve Witkoff, Irán debe detener y eliminar el enriquecimiento nuclear para llegar a un acuerdo con Washington.
Washington. Esto, dice el rotativo qatarí, eleva las exigencias de la Casa Blanca de cara a la segunda ronda de conversaciones previstas para este sábado. Además, dice Steve Witkoff, no se está alineando con lo dicho por Washington anteriormente, es decir, Teherán podría seguir con el enriquecimiento de uranio siempre y cuando estuviese destinado únicamente a producir energía. Esta contradicción ha provocado la reacción del ministro de Exteriores iraní Abbas Araqi, nos informa Le Monde. El rotativo se hace eco de que el alto diplomático confirma la disposición iraní a generar confianza en respuesta a posibles preocupaciones sobre la cuestión nuclear, pero sin embargo la cuestión del enriquecimiento no es negociable. Sea como sea, esa segunda ronda de conversaciones sigue en pie para el sábado y desde Israel esto se teme ya que implicaría concesiones por parte de Washington. Así lo dice The Times of Israel, medio crítico de Netanyahu, que advierte la complicada situación que se dibuja para Jerusalén. Ante la posibilidad de que Washington limite el enriquecimiento de uranio en lugar de abolirlo, Netanyahu se encuentra, dice el medio, acorralado. Y en Arabia Saudí, el promonárquico Al Arabilla informa de la suspensión del asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Darren Selnick ha sido destituido debido a la filtración de información sensible que incluyen planes operativos militares para el Canal de Panamá, un segundo portaaviones que se dirige al Mar Rojo, la controvertida visita de Elon Musk al Pentágono y la suspensión de la recopilación de inteligencia para Ucrania. En Reino Unido se ha tratado de establecer sin éxito un marco de negociaciones para lograr un alto el fuego en Sudán, que ya ha entrado en su tercer año de guerra civil. Noticia que es solapada en la prensa internacional. De ella se habla en el medio sin fines de lucro estadounidense NPR, que informa de que funcionarios sudaneses han expresado su enfado ante la no invitación a este evento. Además, han manifestado su malestar por la inclusión de países que muchos consideran responsables de avivar y alimentar el conflicto. Es el caso, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos, que según el gobierno de facto sudanés ha estado armando a las fuerzas de apoyo rápido, acusadas de perpetrar actos genocidas contra grupos étnicos africanos en Darfur. Mientras tanto, desde el rotativo egipcio Al Aran se habla de horrores renovados ante las últimas ofensivas de las fuerzas de apoyo rápido. Se encuentran a punto de tomar la última capital estatal bajo control del ejército sudanés. Entre sus esfuerzos por conquistar el estratégico bastión, los combates han dejado más de 200 civiles muertos, incluidos niños y trabajadores humanitarios. Y Japón y Estados Unidos se preparan para negociar en torno a la cuestión arancelaria. Desde Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung dice que Trump se encuentra ante un dilema. Para el rotativo germano, las diferencias entre el presidente estadounidense y japonés eran insalvables hasta la llegada de los aranceles. La calma y la reflexividad habituales en Shigeru Shiba se han reemplazado por una retórica más agresiva. Y es que el líder nipón acusa a Trump de haber atacado a la columna vertebral del país y habla de una crisis nacional ante la debilidad de empresas clave como Nintendo. A tales efectos, el líder japonés ha pasado de cortejar a Trump con cortesía a amenazarlo abiertamente, diciendo que las empresas japonesas, que son los mayores inversores extranjeros en Estados Unidos durante años, pronto podrían construir significativamente menos fábricas y crear menos empleos allí. Sea como sea, dice el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el cauce de estas conversaciones marcará un precedente para el camino de las demás economías. Por el momento, más de 75 países diferentes han pedido sentarse a la mesa de las negociaciones con Trump, pero solo unos pocos, como Japón, lo han logrado. Y finalizamos el repaso de prensa internacional poniendo el foco en una figura clave en la geopolítica mundial y la manera en cómo un medio informa de su papel en el tablero geoestratégico, y los toca a Benjamín Netanyahu y a Russia Today. El medio ruso informa en su línea satírica y burlesca de siempre. Captó, por ejemplo, el momento en el que Benjamín Netanyahu regaló a Trump un buscapersonas dorado en recuerdo a la operación contra Hezbollah. Acción extravagante, reacción extravagante, y por ello, recuerda el Russia Today, al recibir el regalo, Donald Trump se refirió a la mortífera operación como grandiosa. Un tema que resulta apasionante para el Russia Today también es la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu. Hay múltiples noticias en las que se informa de su escasa aplicación en la realidad. Esto, dice el Russia Today, se debe a que la Realpolitik prima sobre las consideraciones éticas. A la hora de la verdad, concluye el rotativo recogiendo declaraciones del primer ministro belga, nadie detendrá a Netanyahu. Esto, aunque no lo diga el Russia Today, tiene matices, ya que de momento Netanyahu solo ha ido a un país miembro de la Corte Penal Internacional, Hungría, que ya ha anunciado, por cierto, su salida. Valladolid enamora con su Semana Santa.
Pasión y tradición se unen en sobrias y hermosas procesiones que recorren sus calles mientras sus gentes las viven con devoción sincera. Una celebración única, y en Caja Rural de Zamora estamos a su lado como parte esencial de esa tradición y el más profundo compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. La aventura llega a la gran pantalla de Cine Yelmo. Una película de Minecraft trae acción y emoción en cada bloque. No te la pierdas, ya disponible en Cine Yelmo. Compra ya tus entradas y vive la experiencia en pantalla grande. Una película de Minecraft disponible en todos nuestros formatos. Salas Premium, Macro XE, salas Dolby Atmos, sala Junior, salas 4D y también en versión original. Solo en Cine Yelmo una película de Minecraft, ya en nuestras salas. ¿Te la vas a perder? Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y seguimos ampliando nuestro bagaje geopolítico, mirando países interesantes para entender contextos y para entender ecosistemas internacionales. Por eso hemos invitado a Ignacio Fuentecobo, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos, para hablar nada menos que de Argelia, aquí al lado, como quien dice. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar con ustedes. Un placer, coronel. ¿Cómo caracterizaría el papel de Argelia como potencia regional del Magreb, del norte de África? ¿Qué dimensión tiene? ¿Qué papel le toca? Bueno, realmente es una gran potencia en el norte de África, por todas las dimensiones. En primer lugar, por el tamaño. Argelia es el país más grande de África, no solamente del norte de África, sino de todo África. En segundo lugar, por su economía. Es uno de los países más ricos de África, fundamentalmente debido a los hidrocarburos. Y en tercer lugar, por su poder militar. Argelia es, junto con Egipto y en menor medida con Nigeria y Sudáfrica, las grandes potencias militares de África. Sabemos que históricamente la relación con Marruecos ha sido verdaderamente complicada. Con el contexto global tenemos la readmisión de Marruecos en la Unión Africana, los acuerdos de Abraham, con la importancia que le dotaban en el global a Marruecos, el cambio de posición de España respecto del Sáhara. Todo esto, todas estas cuestiones combinadas, ¿cómo han afectado a la geopolítica de la región y sobre todo a las relaciones de Argelia con sus vecinos? Es decir, ¿cómo lo ha vivido Argelia todo esto? Pues han afectado para peor, es decir, se han empeorado todas las relaciones con todos los vecinos, ¿no? Con España, pues ya sabemos que hubo problemas con el tema de los gasoductos y el tema del Sáhara Occidental. Lo mismo con su vecino Marruecos, con el cual tiene las relaciones diplomáticas suspendidas desde el año 22 y las fronteras cerradas desde hace una década. Y ahora también tiene problemas también con sus vecinos en el Sahel, ¿no? Con los países de la Alianza de Estados Sahelianos, también por cuestiones fronterizas y de control de la migración, del terrorismo, etcétera, ¿no? Y en el contexto internacional, tiene buenas relaciones con Rusia y hasta ahora parecía una mala apuesta, pero eso dependerá de cómo se desarrolla la guerra en Ucrania.
y con los Estados Unidos pues unas relaciones, digamos, también incómodas, por llamarlo de alguna manera. Sabemos que casi es secular ese enfrentamiento con Marruecos. ¿Cuáles serían, sin embargo, los principales puntos de fricción ahora mismo entre ambos países para, por otro lado, no estar en guerra abierta, ¿no? Porque tampoco están en guerra abierta. Sí, bueno, están en una competición geopolítica abierta, no es guerra militar en términos de confrontación militar, pero de luego son dos países que compiten por la primacía geopolítica en el norte de África y que tienen una visión muy distinta de lo que debe ser el control territorial, ¿no? Argelia es un país que salió muy beneficiada del proceso de independencia y recibió una parte muy importante del Sáhara en los tratados de Irián en el año 1963 por parte de Francia, mientras que Marruecos le ocurrió lo contrario. Es un país que se encuentra incómodo con sus fronteras y trata de modificarlas en su beneficio. Y evidentemente, cuando eso ocurre, pues choca con el vecino, que es Argelia, ¿no? Ambas son dos naciones que se consideran a sí mismo que están llamadas a jugar el papel de gran potencia en el norte de África, y por tanto tienen posiciones antagonistas. ¿Y cuál sería el papel de esa Argelia tan grande, con tanta presencia en el Sáhara, precisamente en torno al terrorismo que surge en el Sahel, a todos esos estados cuasi fallidos, tan penetrados por mercenarios, ¿coopera con otros países en la lucha contra estos fenómenos o qué papel juega? Sí, bueno, juega un papel positivo, porque Argelia es un país que sufrió mucho el azote del terrorismo en la última década del siglo pasado, lo que ellos llaman la década negra. Pues Argelia estuvo sometida a las zarpas del terrorismo y le produjo un número de muertos y de bajas y de problemas internos enorme, ¿no? Y se calculan que quizás más de 200.000 muertos, ¿no? Y eso fue como una especie de vacuna, es decir, tanto las autoridades argelinas como la propia sociedad son conscientes de lo que supone el terrorismo de carácter yihadista dentro de su propio cuerpo social porque lo han vivido. Y por tanto hacen todo lo posible para evitar que ese fenómeno que sufrieron hace 2 décadas se repita en estos momentos. Ello les obliga o les impulsa también a cooperar con estados vecinos, fundamentalmente con los estados del Sahel hasta ahora, ¿no? Hacer una labor positiva en cuanto a mediadores en los problemas que hay en países como Mali. Por ejemplo, los acuerdos de Argel del año 2015 sentaron la base de lo que debía haber sido la estabilización de Mali. Luego no resultó así, pero han hecho una labor generalmente positiva y desde luego también ha hecho una labor muy activa en la lucha contra las redes yihadistas dentro de su propio territorio. Institucionalmente, si miramos, vamos a decir, las instituciones de gobierno, si miramos el movimiento Hirak, si miramos a Tebboune, ¿cómo caracterizamos a quienes rigen los destinos de Argelia? Sí, bueno, Tebboune es un presidente que resultó reelegido el año pasado con una mayoría aplastante del 95%, pero también con una participación muy pequeña del censo electoral, ¿no? Y eso evidentemente le quita credibilidad, ¿no? También fue un presidente que en su momento de llegada al poder, en su primer mandato, en el año 2019, se contó con un movimiento, Hirak, que literalmente significa movimiento de oposición, y que reclamaba reformas políticas y sociales que no han ocurrido, ¿no? Es decir, de alguna manera este movimiento, como suele ocurrir con este tipo de fenómenos, con el paso del tiempo han ido decayendo en intensidad y también a medida que la acción represora de las propias autoridades argelinas lo han terminado por sofocar, ¿no? También se ha unido a ello un periodo de bonanza económica. Es decir, la guerra de Ucrania ha sido una buena oportunidad para un país que depende absolutamente de los hidrocarburos y que han encontrado en la guerra y en el fin de los suministros rusos una enorme oportunidad para incrementar sus recursos de exportación de hidrocarburos, fundamentalmente Europa. Ello le ha permitido tener más rentas, incrementar los subsidios sobre la población y de alguna manera acallar las tensiones sociales. ¿Utiliza Argelia precisamente esa riqueza en hidrocarburos para hacer geoeconomía, más allá de todas las cuestiones que hemos hablado del terrorismo del Sahel, de su rivalidad con Marruecos? Porque al final influencia puede tener, ¿no? Es muy rica en estos elementos.
Sí, evidentemente. Lo que pasa es que los recursos energéticos tienen vida propia y obedecen a su propia lógica. Los gobiernos las controlan hasta cierto punto, sobre todo cuando no son grandes potencias internacionales, pero tienen una cierta capacidad de influencia. Y Argelia la ha utilizado, pero también con unos resultados mixtos. Por ejemplo, cerraron uno de los gasoductos, el Magreb-Europa, que atravesaba Marruecos y llegaba a España en el año 2021, como un elemento de presión sobre su vecino marroquí y también sobre el gobierno de España, ¿no? Eso al final ha tenido también sus consecuencias negativas. No le ha salido la jugada también, porque al fin y al cabo ese gasoducto, pues por ejemplo España y Marruecos lo utilizaron como flujo inverso, es decir, para exportar gas a Marruecos en vez de traer gas de Argelia hacia España, ¿no? Es decir, tiene esa herramienta. Luego también obedece a las leyes del mercado. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, Argelia, evidentemente, en unos momentos de lo que se prevé una contracción, con independencia de la voluntad de las autoridades argelinas, pues la contracción de la demanda a nivel mundial va a tener sin duda un impacto enorme en la economía argelina y por tanto en sus finanzas y en su política, ¿no? Nos queda algo menos de 2 minutos, coronel. Para terminar, ¿algún aspecto sobre esa relación entre España y Argelia? Sabemos que el cambio de orientación de nuestra política, de nuestro gobierno respecto del Sáhara, Marruecos, pues condicionó ese castigo que hemos mencionado antes, pero pregunto, por un lado, por la tradicional relación geopolítica y por otro, las perspectivas de relación bilateral de dos países como España y Argelia, tan cercanos y tan lejanos a la vez. Tenemos 1 minuto y poco. Sí, bueno, pues muy rápidamente, Argelia para España, al igual que ocurre con Marruecos, es un socio estratégico. Es decir, el interés de España es tener unas buenas relaciones, incluso magníficas, con Argelia. Y a la inversa también. Es decir, es una relación en que ambos estados ganan los argelinos y ganamos nosotros. Argelia es un proveedor de recursos energéticos y nosotros somos consumidor. Es decir, cuando ellos venden, obtienen dinero, y cuando ellos nos exportan, nosotros obtenemos gas. Todos ganamos. Todos tenemos interés en la estabilización del Magreb occidental, del Mediterráneo occidental, y todos tenemos interés, ambos países, en la lucha contra el yihadismo, que les afecta a ellos y también nos afecta a nosotros. Es decir, en todos los campos que hablemos, políticos, económicos, diplomáticos, interesa unas buenas relaciones entre ambos países en el entendimiento de que los dos ganan. Con esa reflexión nos vamos a quedar y ojalá sea así. Ignacio Fuentecobo, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, encantado, un placer. No hay tiempo para más. Hasta que ha llegado Pulso Geopolítico. Sean felices y sigan con nosotros. Israel es siempre motivo de atención en los medios de comunicación. Hablamos de conflictos, hablamos de proyección a futuro, hablamos de estabilidad de una zona geopolíticamente convulsa, pero muchas veces se echa de menos entender un poquito qué sucede dentro del propio Israel y entenderlo con la mirada de alguien que conoce bien el país. Por eso queremos saber todo lo que sucede, o cómo se interpreta, mejor dicho, todo lo que está sucediendo ahora mismo dentro del propio Israel. Por eso hemos invitado a Marta González Isidoro, periodista especializada en Medio Oriente, miembro del Instituto Minerva. Bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, encantada. Es un placer tenerte aquí y preguntarte, por ejemplo, ¿cómo es la situación interior de Israel? ¿En qué punto están? Es explosiva. En todos los sentidos. Israel vive un proceso de polarización interna que no es ajena a la que viven otras democracias en el mundo. Hay que recordar que Israel es un país democrático con un sistema político, judicial y legislativo que funciona de forma independiente y funciona muy bien, a pesar de las carencias que puede tener, como tienen los sistemas jurídicos en todas las demás democracias, y no es ajena a ese momento de polarización que vive el resto del mundo.
El problema es que Israel tiene un problema añadido de seguridad y está viviendo además una guerra en 7 frentes, además del problema interno de la gestión del drama, el trauma derivado del 7 de octubre. Y eso le posiciona en una posición, valga la redundancia, de debilidad frente a la toma de decisiones o el proceso de toma de decisiones que tienen que ver con la gestión de la guerra y que dan una impresión a sus enemigos de debilidad. Has tocado algunos de los aspectos en los que me gustaría ahondar. Por un lado, has hablado de una democracia con una división de poderes que funciona, y esto ha sido un motivo de controversia, de protestas en las calles, con el famoso intento de Netanyahu de modificar toda la legislación en torno al Tribunal Supremo. Eso ha sido muy mal visto por una parte, al menos, no sé en qué porcentaje, de la población israelí. Eso, si nos paramos a analizarlo, ¿devalúa la democracia israelí lo que pretende hacer Netanyahu? A ver, el sistema jurídico israelí es muy complicado, y yo que he vivido muchos años en Israel y que voy con mucha frecuencia, me ha costado entenderlo, porque depende de con quién hables, pasa lo mismo que aquí en España, está a favor de una postura o de otra. Y el problema es que en Israel la figura de Bibi Netanyahu provoca una adhesión incondicional o un odio incondicional. Y eso significa que cualquier propuesta que el gobierno de Bibi Netanyahu haga va a estar confrontada de forma frontal en contra o a favor, independientemente de que se vea bien o mal. La cuestión es que cuando Netanyahu llega al poder en noviembre del año anterior al 7 de octubre, conforma una coalición de gobierno que incorpora 2 elementos que son muy residuales en la vida social y en la vida política israelí, pero que al incorporarlos al gobierno y en las carteras muy significativas, que es la de finanzas y la de interior, condicionan mucho la labor de gobierno. Y uno de los ministros, el ministro Lavin, decide poner en marcha una reforma judicial que en principio no estaría mal planteada, porque la demografía en Israel ha cambiado desde el momento en el que se establecen las bases del Tribunal Supremo, la Corte Suprema, etcétera, pero la forma en la que lo plantea es tan radical, en un momento tan incómodo, que eso provoca que la gente salga a la calle a manifestarse en contra y que se tome esa decisión, que puede ser más o menos discutible, como un enfrentamiento a la democracia y como una quiebra del Estado social y de derecho israelí. No se ve de esa manera desde el punto de vista objetivo, pero sí es cierto que lo que pretende el ministro Lavin, con el consentimiento lógico de una parte importante del gobierno que apoya a Netanyahu, es dar más poder a determinados sectores que hasta este momento no tenían representación en la Corte Suprema y en otros organismos judiciales, precisamente porque dicen que la demografía ha cambiado. Lo que no dicen es que la justicia en Israel, independientemente de que tengas una cuota de poder o no de un determinado sector, siempre ha funcionado de forma absolutamente independiente de la gestión del gobierno. Otra cuestión que está generando también su problema es precisamente, has hablado, entró en el poder antes del 7 de octubre. Sabemos que siguen en guerra, por lo tanto eso cambia la asunción de responsabilidades, pero también se le pide o se habla de que se le va a pedir pues una asunción de responsabilidades porque ha sucedido bajo su mandato, bajo sus condiciones de seguridad, de todas las personas elegidas por él en la cadena de mandos. No sabemos quién habrá fallado, no sabremos cuál habrá sido el problema, pero va a pagar algún día o va a asumir responsabilidades algún día Netanyahu. ¿Cuándo va a asumirlas? ¿Tendrá que ser al final? ¿Podrá ser en marcha sin resolver del todo este conflicto?
Eso es lo que determina una parte importante de la sociedad, que le está pidiendo que asuma responsabilidades ya y convoque elecciones en medio de una crisis global que yo sinceramente creo que no es el momento más oportuno. Yo sí creo que llegará el momento en que se depuren responsabilidades en el ejército, en los cuerpos de inteligencia y también en el gobierno, pero a su debido tiempo. O sea, yo creo que el proceso en este momento sería abrir las posibilidades de una incertidumbre todavía más incierta en la región. Y precisamente creo que todo este follón que se está derivando de el Qatargate, el problema con el Shin Bet, con Ronen Bar, etcétera, tiene mucho que ver con la asunción de responsabilidades del propio Bibi Netanyahu y sobre todo del cambio, y a mí me parece más importante, el cambio geopolítico que una determinada parte de los sectores de inteligencia, incluido el propio Netanyahu y de los servicios militares del ejército, estaban provocando previamente antes al 7 de octubre, que era promover de alguna manera a Qatar en detrimento de los dos ejes tradicionales en los que se ha soportado Israel, que ha sido Jordania y Egipto. Y todo este tinglado creo que en el fondo lo que está demostrando y sacando a la luz es precisamente todo ese problema que va más allá de la simple filtración de documentos y de quitar de en medio a un personaje, como es el caso de Ronen Bar, que le resulta incómodo al propio Bibi Netanyahu. Llamó mucho la atención cuando se analizó los tiempos después del 7 de octubre que trascendiera, no sé si correcta o incorrectamente, que servicios secretos en los que habitualmente se apoyaban, como tú has apuntado, los de Egipto, hubieran presuntamente avisado de que algo iba a suceder y que no se hubieran tomado medidas. Yo no sé dentro de Israel si se habla de esto como simplemente una negligencia, si se habla o si se puede incluso llegar a hablar, permíteme la butad, como un ataque de falsa bandera para justificar la destrucción de Gaza. Porque hay muchas variables ahí que no se entienden. Porque si algo hay en el común del pensamiento de que le interesa la geopolítica es, ojo, que los israelíes lo saben todo, que mejor preparados que ellos no hay nadie, y te pasa el 7 de octubre, avisándote. Bueno, lo que ocurre es que en Israel hay toda una arquitectura de seguridad conformada precisamente a partir de esas debilidades de seguridad que Israel tiene. Y todas las agencias, los 7 fantásticos que le llaman en Israel, porque tienen una carga legal y una independencia incluso operativa, incluso de fuera del control o con un control muy selectivo, pero alejado del control del primer ministro y de los órganos de gobierno, precisamente para estar al día, ¿no? Lo que ha puesto de manifiesto el 7 de octubre es que esa guerra de agencias de inteligencia que se dan en otros países también se dan en Israel, que las guerras de egos también se dan en Israel, que por un lado estaba el servicio de inteligencia exterior, el Mossad, que se encarga de avisar de los peligros exteriores y que tenía más relación con Qatar, y por otro lado el Shabak, el Shin Bet, el servicio interior, que se encarga de neutralizar las agresiones internas y el terrorismo interno, que puede ser árabe pero también judío. Y en ese sentido la visión del Shabak era completamente distinta a la versión o a la visión que tenía el Mossad y que tenía incluso la inteligencia militar. ¿Qué es lo que está pasando o lo que estaba pasando en los últimos años? Que Israel bajó la guardia. Todos los gobiernos, incluido Bibi Netanyahu y los anteriores, pensaron que el foco de la tensión estaba en la Autoridad Palestina y en Cisjordania, porque las últimas guerras, la del 2014, la del 2016, toda la guerra del 2024, la de la primavera, aunque venían de Gaza y la iniciaba siempre la yihad islámica, no Hamás, todo el foco de atención antiterrorista estaba en Cisjordania, y pensaron,
que ahí es donde entra también el Qatargate. Bueno, si Hamás está de alguna manera neutralizada, si le estamos dando fondos a través de Qatar, claro, y se está dedicando sus líderes a la gestión del día a día, dentro de sus corruptelas, porque el mundo palestino, árabe en general, funciona así, no pasa nada si les estamos dando una serie de células de DNIs, el equivalente, para que vengan a trabajar y que estén trabajando unos 20.000 trabajadores todos los días durante muchos años en las comunidades del sur, agrícolas, que además los llevamos a los hospitales. Esa gente está tranquila, viviendo su día a día y ya está. Ese fue uno de los grandes problemas, que no se dieron cuenta de que Qatar ya estaba infiltrado en el propio gobierno israelí, en los propios asesores. El Qatargate lo está demostrando. Claro. Entonces, claro, fueron fallas de inteligencia en muchos sentidos, porque además se dejaron llevar por la parte tecnológica. No, aquí no pasa nada, la valla de seguridad, todo controlado. No. Las guerras híbridas vienen precisamente por otras circunstancias y se mueven en parámetros distintos. ¿Cómo corre el tiempo? Es tremendo, Marta. Para terminar, te voy a hacer una pregunta que podría ser larguísima, pero te pido que no lo sea. La respuesta: el componente mental de la figura de los rehenes y la gestión de todo eso en lo público, la obligación que yo he rastreado hasta Maimónides de rescatar un judío rehén, ¿eso le puede acabar costando también mucho político a Netanyahu y a este gobierno? Porque lo que hemos dicho hasta ahora no es peccata minuta, pero ojo, eso es casi que toca la fibra del israelí. Es que es la fibra, es la esencia del Estado de Israel, y es la esencia de que los israelíes vayan al ejército con la convicción de que si pasa algo, su Estado va a resolver y va a darlo todo por ellos para recuperarlos. Claro. Porque forma parte de la identidad judía. Una vida vale más que la tierra y que el territorio. Y una de las razones ahora mismo de tanta polarización es que hay gente, mucha, que está pidiendo que la guerra se pare para rescatar a los rehenes, y luego ya habrá tiempo de reanudar las hostilidades o no. Lo que pasa es que hay un problema, y es que Israel se enfrenta a una mentalidad completamente distinta, una mentalidad que no tiene el concepto de vida como sagrada, y que piensa además que los rehenes son una carta para mantenerse no solamente en el poder, sino una forma de humillar al Estado de Israel, y que no los va a devolver. De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Marta González Isidoro, periodista especializada en Medio Oriente, miembro del Instituto Minerva. Ha sido un placer desgranar contigo un poco de la situación interna de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta la próxima. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.